Hola, muy buenos días. Soy Consuelo Araos y en nombre del proyecto Anillo Etnografías del Neoliberalismo y la Aspiración, y en particular de su directora Diana Espíritu Santo, estoy muy contenta de darles la bienvenida al lanzamiento de este segundo policy paper editado por el Anillo, titulado Hacia un modelo integral de regeneración urbano-habitacional con densificación en barrios 9x18. Esta se trata de una propuesta de política elaborada en el marco del Concurso de Políticas Públicas 2019 del Centro de Políticas Públicas de la UC, y quisiera agradecer especialmente a los coautores por permitirnos hacer esta edición en formato de policy paper, a Rodrigo Tapia, que va a estar aquí presente en este lanzamiento, a Diego Gil, a Rosana Forray, Sebastián Muñoz y quien les habla también como coautora. Quisiera agradecer muy especialmente a Rodrigo Tapia, profesor asociado de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica y director del Laboratorio 9x18, y a nuestros dos invitados ilustres, Carlos Araya, jefe del Departamento de Atención a Grupos Vulnerables de la División de Política Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y a Gabriel Robles, asesor urbano de la Municipalidad del Bosque. No solamente quiero agradecerles por aceptar esta invitación a comentar este documento, sino también porque ambos fueron parte del proceso participativo de elaboración de esta propuesta y son amigos de larga data del laboratorio. Quisiera por último agradecer a Gregorio Valdés y Alejandra Vergara del Anillo por el trabajo de edición de esta nueva versión del documento y por organizar este lanzamiento. El documento que presentamos hoy se propone avanzar hacia un modelo de regeneración urbano-habitacional para territorios del tipo 9x18, con énfasis en la densificación a escala media. Se trata, como seguramente lo va a mencionar Rodrigo, de la etapa más reciente de un camino de varias décadas que un grupo interdisciplinario, que hoy se agrupa bajo el nombre de Laboratorio 9x18, ha venido recorriendo junto a diversos actores públicos y privados para proponer una forma distinta de crear e implementar políticas sociales de acceso al suelo urbano y a la vivienda. Aquí destaca como antecedente inmediato la propuesta de condominios familiares y su traducción en un subsidio de pequeños condominios, y también la actual creación de programas de microerradicación del Ministerio, sobre lo que seguramente hablará Carlos. Creo que esta propuesta de política tiene muchas resonancias con la sensibilidad y propósitos del anillo que nos convoca. Primero, se asienta en una crítica profunda y en cierta medida radical a la política de vivienda masiva que se ha desarrollado en Chile a partir de la década de los 80 y que representa uno de los ejemplos más notables de la fórmula neoliberal sobre la relación entre Estado, mercado y sociedad que ha marcado nuestro país durante las últimas 4 décadas. Se trata de repensar el fondo de las políticas de vivienda social y de barrio, cuáles son sus presupuestos conceptuales y metodológicos, pero también políticos. Estos se van normalizando y olvidamos que tienen detrás toda una forma de leer la realidad y de afectarla. Segundo, se trata de una propuesta que se ha nutrido de una gran cantidad de trabajo etnográfico, realizado por investigadores y estudiantes de distintas disciplinas, fundamentalmente la arquitectura y la sociología. El vínculo directo en primera persona con los y las habitantes de estos territorios ha permitido que sus perspectivas, aspiraciones y experiencias de mundo sean el principal motor e insumo de esta propuesta y de las que la han precedido. Tercero, este proyecto ha sido también resultado de una conversación fluida, regular y extendida en el tiempo con distintos actores que están involucrados en la desafiante tarea de garantizar el acceso a vivienda y a barrio dignos de las personas, y de lo cual Carlos y Gabriel hoy presentes son como una muestra de esa conversación, ¿no? Me parece que esta nueva edición y lanzamiento de esta propuesta de regeneración urbano-residencial aparece en un momento adecuado. Las soluciones tradicionales basadas en un modelo de provisión masiva de vivienda nueva en suelo nuevo resultan no solo insuficientes, sino insostenibles, y se requiere con urgencia creatividad en la producción de nuevas políticas. Esto es en buena medida lo que esta propuesta representa, puesto que ella se propone, por un lado, entender la multidimensionalidad del habitar.
La casa no es un objeto aislado ni un contenedor fijo y preestablecido de la vida, sino algo que acompaña esa vida a lo largo del tiempo y en la totalidad de sus factores. Se trata de entender que las personas quieren una casa propia, pero no cualquier casa, no en cualquier lugar, ni a cualquier precio en términos de aquello a lo que tienen que renunciar para conseguirla. El allegamiento y los asentamientos informales no son solo un indicador de déficit, de la casa como algo que falta, sino también de un deseo, de la casa como algo que se quiere de una determinada manera, en un determinado lugar de la ciudad, bajo ciertas condiciones de calidad que se correspondan con lo que para las personas es una vida buena y digna. Se trata de entender que las familias no son unidades estándar ni aisladas, sino configuraciones complejas y dinámicas que se articulan a distintas escalas. De manera que es necesario conocer en profundidad las lógicas de constitución de las relaciones domésticas y su relación con la producción y autoconstrucción de los espacios residenciales. Entender las redes de relaciones familiares y vecinales que sostienen la vida cotidiana de las personas y cómo las casas y los espacios barriales participan de esta realidad. Las intervenciones de las políticas afectan fuertemente estas dinámicas y pueden producir más daño que beneficio si no se diseñan de manera informada y en correspondencia con los modos de habitar preexistentes y con las expectativas reales de las personas. Las consecuencias no buscadas de años de política masiva de vivienda en Chile son un testimonio dramático de ello. Entender que los procesos de regeneración no parten de cero, sino que se asientan en una puesta en valor del patrimonio social, urbano y arquitectónico de los territorios. Como se define en este documento, la regeneración barrial es entendida, aquí cito, como un proceso de transformación física y social de un barrio, que busca detonar sus potencialidades latentes para crear una nueva ciudad sobre sí misma y proyectarla hacia un nuevo ciclo de vida. Se trata entonces también de poner en el centro a los habitantes y entender, acá vuelvo a citar, la comunidad de vecinos no solo como beneficiaria, sino también como agente de regeneración. Quiere decir que el proyecto que se diseña e implemente debe estar sujeto al control de la comunidad. Ahora, como veremos, estas propuestas de innovación representan también importantes desafíos para todos los actores involucrados, desde los habitantes hasta quienes diseñan, implementan y evalúan las políticas y programas. Por ejemplo, hay que pensar nuevas formas de gobernanza y de organización vecinal, transformaciones en la normativa, estrategias de mediación familiar, entre muchos otros desafíos que espero podamos discutir hoy. Abro entonces ahora la palabra para la discusión sobre este documento. Comenzaremos con su autor principal, Rodrigo Tapia, quien en nombre de los otros coautores va a exponer sus elementos centrales y para luego que podamos comentarlo con nuestros invitados. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias, Consuelo. Voy a compartir pantalla ahora. ¿Se ve bien, Consuelo? Sí. Perfecto. Adelante. Bueno, nuestra propuesta hace un modelo integral de regeneración urbano-habitacional con densificación en barrios del tipo 9x18. Esta es una propuesta elaborada desde docentes y profesionales que participan del laboratorio 9x18 de la Universidad Católica. Bueno, la presentación que quiero hacerles hoy día para dar cuenta un poco en resumen, resumida cuenta de la propuesta, parte primero explicando un poco el diagnóstico, tanto de sus problemas como de sus oportunidades, también algunos objetivos que nos planteamos para su desarrollo y la propuesta misma que viene resumidamente. En primer aspecto, referido a la caracterización del problema, se vincula al tema del allegamiento. En general, la creciente tasa de allegamiento creemos que no puede leerse solo como un déficit. Muchas familias no postulan por no alejarse a subsidios habitacionales, por no alejarse de sus redes familiares y barriales de origen, ni tampoco por renunciar a una localización pericentral en la ciudad, que cada vez está mejor conectada y mejor servida. Ello queda en general en evidencia en el gráfico que adjuntamos, que cuantifica el déficit habitacional a partir de las encuestas CACEN, que corrobora justamente esta tendencia a este aumento en el allegamiento. El segundo aspecto del problema refiere justamente
a la vivienda con subsidio. Esta normalmente se construye en la periferia, en este caso de la región metropolitana, principalmente a través de condominios sociales en altura, según estudios de Juan Correa de la Fundación Vivienda. Se aprecia justamente que la aplicación de subsidios ha ido en general disminuyendo en los últimos años y que los referidos específicamente a la densificación predial no son casi inexistentes. El tercer aspecto que destacamos del problema se refiere a la densificación. Ya hay consenso que la ciudad en general debe comenzar a crecer hacia adentro, tanto en las Naciones Unidas como el Consejo de Desarrollo Urbano, el mundo académico, en general está de acuerdo en ello. Pero se observan algunas tendencias que nosotros consideramos como problemáticas de este crecimiento hacia adentro. Primero, existe una focalización en terrenos que llamamos vírgenes o terrenos vacíos y de bajo precio. El segundo, tratando de buscar donde ya casi no quedan. El segundo, en terrenos comúnmente destinados a otros de usos de suelo, por lo cual hay que cambiarle los usos y son de ya sea privado o público. El tercero, también ejemplo o problemática que nosotros visualizamos es que esta densificación es de tipo intensiva, con estas grandes omega torres, ¿no? Y por último, que esta densificación se hace sin planificación ni coordinación con el entorno barrial. Ahora, el diagnóstico visto como una oportunidad. Nosotros, la expansión progresiva de Santiago como una mancha de aceite producto del programa de erradicación y un nuevo mercado de suelo, han consolidado una nueva centralidad urbana, conocida como pericentro. Antigua periferia, hoy caracterizada por su buena localización y conectividad y buena dotación de infraestructura y equipamiento. Los llamados barrios 9x18 de Santiago de hoy, ubicado en este circulito que es Américo Vespucio y en esta columna vertebral que es la Alameda, el eje Alameda. En la actualidad, solo en la ciudad de Santiago existen 466 de estos barrios, los cuales en su mayoría miden 9 metros de frente por 18 de fondo, 162 metros cuadrados. Y son 216.000 lotes, que si los sumamos o los agregamos unos a otros, supera la superficie de la comuna de Santiago, de Providencia y de Ñuñoa juntos. Una gran superficie en la ciudad de Santiago. Y esto no solo es un fenómeno propio de la región metropolitana de Santiago, también este tipo de barrios y lotes están presentes en otras regiones del país. En Antofagasta, en el Gran Valparaíso, en el Gran Coquimbo, Gran Concepción, lo que totalizan 345.000 y más lotes por lo que hemos ya contabilizado hasta la fecha. Ahora bien, si observamos las oportunidades, hoy, 30 años después del estudio de Vergara y Palmer, en que levantaron justamente este tipo de lotes, se han georreferenciado a partir de información secundaria 504 conjuntos en 22 de las 34 comunas del área metropolitana de Santiago. En ellos se encuentran 176.872 predios con destino habitacional, que corresponden más o menos a 3.243 hectáreas, un 8,3% del área urbana de Santiago. 44.000 predios están hoy día a menos de 700 metros del metro de Santiago, y serán 91.000 para el 2026. El 52% de los predios 9x18 están a menos de 15 minutos caminando a servicios públicos. En tanto, el 12,35% de Santiago tiene una buena accesibilidad de bienes públicos y el 25% de esa superficie corresponde a barrios 9x18. Luego existe una localización y equipamiento muy destacable. Otra oportunidad que vemos en este tipo de territorios se refiere a las riquezas presentes en ellos, ya sea físicas y sociales. Estos barrios están levantados a partir de lotes de generosas dimensiones, organizados en tramas urbanas diversas y jerarquizadas, con buena proporción de espacio público, 38,5%.
La mayoría de sus residentes son propietarios del sitio, de su sitio. Casi la totalidad de los postulantes a viviendas de estas comunas con barrios nuevo por 18 quiere quedarse en su comuna, no cambiarse de comuna, quiere quedarse en la propia. Existe también una alta densidad de redes familiares y vecinales muy ricas. Por último, pensamos que existe un alto potencial de densificación con radicación en este tipo de barrios. Justamente en este tipo de barrios se concentra un déficit de 27.350 unidades de vivienda actual. Si proyectamos el potencial de alojamiento de territorios con densidades netas entre los 185 y los 243 habitantes por hectárea, con unidades que podrían oscilar entre los 55 y los 80 metros cuadrados, en un predio que podría llegar a tener hasta 4 pisos de altura, podríamos generar más de 530.000 nuevas unidades de vivienda en estos lotes, que corresponden a 1,3 veces el déficit cuantitativo a nivel nacional y a 3,4 el de la región metropolitana medido el año 2017. Ahora bien, en cuanto a los objetivos y metodologías que nos planteamos para este trabajo, están el avanzar hacia un modelo de regeneración urbana habitacional para barrios del tipo 9x18, con énfasis en la densificación a escala media o escala humana, como llamamos. Y entendiendo que la regeneración barrial es un proceso de transformación física y social de un barrio que busca justamente detonar, como decía Consuelo, sus potenciales latentes para crear una nueva ciudad sobre sí misma y proyectarla hacia un nuevo ciclo de vida. La propuesta apunta a una política de regeneración que integra justamente lo urbano y lo habitacional, que se focaliza en comunidades geográficamente definidas en barrios que tienen déficit habitacional y con alto potencial también de densificación. Para operacionalizar esta propuesta pensamos en ella que ella debiera cumplir con los siguientes objetivos, organizados en dimensiones de vivienda, de barrio y comunidad. En relación a la vivienda, pensamos que hay que posibilitar la permanencia de los residentes en el barrio, accediendo a vivienda propia con buena localización de habitabilidad en el mismo barrio que habitan. También pensamos que hay que incentivar la densificación a escala media, incorporando también a nuevos habitantes. Estamos pensando en vivienda de 3 a 5 pisos. Y también pensamos que hay que diversificar las modalidades de tenencia y de tipos de copropiedad. Estamos pensando en copropiedad, arrendamiento, comodato, entre otros. En relación al barrio, pensamos que hay que mejorar los espacios públicos existentes para que sean más seguros, más habitables y de acceso universal. También creemos que hay que asegurar accesibilidad a servicios y equipamientos públicos, transporte, salud, educación, seguridad, áreas verdes, y también a centros de oportunidades laborales. Y también, por último, pensamos que hay que potenciar la economía local generando diversidad de usos. En relación a la comunidad, creemos que hay que promover la organización social para la gestión barrial, ya sea familiar y comunitaria. Hay que identificar, proteger y proyectar el patrimonio barrial tangible e intangible y generar una integración de distintos tipos, socioeconómico, generacional y cultural. Las características del modelo institucional que proponemos lo organizamos en relación a sus actores y los roles que ellos deberán cumplir, donde pensamos que la alianza entre el Estado y los vecinos es clave. En segundo Rodrigo, lugar, ya llevas 10 minutos, te quedan 5, para que lo sepas. Ya, muchas gracias. En relación a las escalas de intervención, pensamos que es una estrategia multiescalar, con el barrio como una unidad territorial articuladora del modelo que reconoce justamente distintas escalas, la ciudad, la comuna, la pieza vecinal y el lote. Y por último, pensamos que deberá tener distintas fases y etapas en su desarrollo, que deberán demorar cada una de ellas entre 3 y 5 años. Son procesos de largo aliento. Ahora bien, vamos una por una. En relación a los actores que pensamos que debieran comparecer.
Lo más clave aquí es que pensamos que hay una alianza entre el Estado y los vecinos que están interesados justamente en potenciar esta regeneración en sus territorios a partir de la convergencia de intereses. Por un lado, el Estado quiere estimular procesos de densificación sustentables que se hagan cargo del déficit habitacional y procesos de mejoramiento en estos entornos urbanos, y por otro lado están los vecinos que quieren mejorar el entorno de sus barrios y buscar soluciones a los allegados, idealmente en el mismo barrio. Entonces, esto, Estado y comunidad se ven representados por el municipio y esta comunidad organizada, donde el ministerio actúa como un organismo que diseña y financia este tipo de propuestas, articulado con el GORE, quien planifica, y que pueden apoyar la gestión municipal. En tanto, la comunidad es apoyada por la asistencia técnica a través de las entidades patrocinantes que pueden justamente contribuir con este objetivo. Y que están en articulación justamente con las constructoras de pequeña y mediana escala que deben potenciarse para hacer este tipo de trabajo, quienes son los que van a implementar al interior de estos barrios este proceso regenerativo. Ahora bien, en relación a las escalas de intervención, los diversos insumos que alimentan esta propuesta convergen hacia la pertinencia de una estrategia que llamamos multiescalar. Al mismo tiempo se propone al barrio como la unidad territorial articuladora del modelo, donde se espera obtener un impacto fundamental en la regeneración urbana habitacional. Para ello se propone a esta escala la elaboración de un plan barrial de regeneración de la intervención en el que se reconocen a las otras unidades territoriales relevantes, tanto hacia adentro del barrio como afuera de él. A partir de esta escala se definen entonces estas escalas intrabarriales y suprabarriales. En las escalas suprabarriales está la ciudad y la comuna. Los procesos de regeneración urbana habitacional deben insertarse de forma integrada en este desarrollo con la comuna y la ciudad en su conjunto, ya que el impacto de densificación progresiva a nivel barrial tensiona la capacidad actual de provisión de servicios urbanos de los barrios. Se debe incorporar medidas y recursos a nivel suprabarrial dentro del modelo que permitan anticipar y responder al crecimiento de la demanda de estos servicios de infraestructura. Entonces, en 2 minutos aproximadamente, Rodrigo. 2 minutos. La escala comunal, entonces, el plan de desarrollo comunal deberá implementarse y eventualmente incluso crearse departamentos municipales de regeneración asociados a este desafío. Y en la escala de ciudad, el plan también debe existir un plan metropolitano de regeneración urbana que articula las distintas instancias. Y en la escala intrabarrial, que nos parece bien interesante, las unidades territoriales significativas para los habitantes que deben captar justamente los niveles donde se condensan las relaciones, las prácticas y los intereses vitales de los mismos. Son de carácter colectivo y combinan tanto lo privado como lo público. La pieza vecinal justamente es junto con el barrio, es la escala clave de este modelo. Se define como el espacio de preocupación común en proximidad territorial donde se integra esto público y privado y se crea este comité vecinal de regeneración. Y en la escala de lote es el espacio donde está el espacio privado que comparte un conjunto de familias. Está anidado en una pieza vecinal y las familias corresidentes postulan a subsidios de pequeño condominio u otro subsidio de microradicación. La figura colectiva aquí es la copropiedad. Y por último, pensamos que esta propuesta tiene distintas fases. Una primera de planificación e instalación, donde el programa se instala, se factibiliza, se genera un plan de regeneración barrial, primeras obras y piezas vecinales, y se establecen compromisos y acuerdos, se visibilizan las primeras obras y la organización se pone en marcha. En segundo lugar, una fase de expansión, donde hay ajuste a los procedimientos, hay ejecución más amplia de los condominios en el espacio público, en coherencia con el plan de regeneración. Hay un fortalecimiento de la organización con mayor impacto de obras, un mayor número de vecinos incorporados y una organización más afianzada. Y por último, en la etapa de consolidación, hay un modelo ya más ajustado, funcionando, una ejecución regular, con mayor autonomía de los vecinos.
cada una de estas etapas debería durar entre 3 a 5 años en un proceso de largo aliento, como decimos. Entonces nosotros nos quedamos justamente pensamos cuáles serían los desafíos que implica esto, cómo asegurar un enfoque integral, coordinaciones interministeriales, una gobernanza de tipo colaborativo e involucramiento de los comunitarios y familiares. Ahí que pensamos que hay que avanzar ciertamente en ampliar un catastro nacional de este tipo de territorios, generar un modelo y pensar estos modelos de organización comunitaria ad hoc a este tipo de intervenciones, y nos quedamos un poco pendientes también con el tema de fortalecer a las economías locales, que me parece que es un desafío de futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo, por esta excelente síntesis de esta propuesta. Ahora me gustaría darle la palabra al primero de nuestros invitados, Carlos Araya, que va a comentar este documento desde la perspectiva, como digamos así, del gobierno central, ¿no es cierto?, en particular de la División de Política Habitacional del mismo. Adelante, Carlos, te escuchamos. Gracias, Consuelo y Rodrigo, y al equipo también de investigadores e investigadoras. Buenos días también a todos quienes están viendo esta presentación. En primer lugar, a nombre de la División de Política Habitacional y del equipo en el que trabajamos, ¿cierto?, agradecer la persistencia y la profundidad en la propuesta que ha venido trabajando el equipo. Ya ustedes saben mejor que nosotros, ¿cierto?, desde el 2014 en adelante, por ahí, en que nos encontramos en alguna circunstancia. La verdad es que hemos ido co-construyendo juntos, ¿cierto?, una idea de programa que ha ido yendo a contracorriente, ¿cierto?, de lo que en el propio diagnóstico ustedes señalan, como lo es la tendencia pública a la producción masiva de la vivienda, ¿cierto? Lo que nos ha permitido hoy día ir avanzando en un modelo que nosotros particularmente hemos denominado microradicación, en el entendido de la intervención en los barrios a una escala mucho más adecuada, ¿cierto?, cercana a los vecinos, a la organización barrial, a los servicios, a los allegados que son quienes han elegido esa forma o esa estrategia, como lo plantean ustedes, ¿cierto?, en el estudio, y en relación a lo que significa también la radicación de la familia, ¿no?, como una oportunidad para esas personas que, bien dice Rodrigo en su presentación, ¿cierto?, eligen o prefieren permanecer en sus barrios junto a sus familiares y cercanos a las redes que los han cobijado por muchos años, desde siempre, digamos, desde que habitan en esos lugares, en esos barrios. En ese sentido, nosotros hemos transitado, ¿cierto?, recogiendo las propias experiencias que ustedes han levantado, ¿cierto?, y hemos llegado entonces a la conformación de llamados especiales y programas que apuntan a la microradicación de barrios y a la radicación de llegado, y particularmente la construcción de un futuro programa específico con reglas, condiciones y objetivos que apunten a construir un instrumento mucho más adecuado para el trabajo sobre los barrios y las poblaciones 9x18 preferentemente. Hoy día tenemos en trámite un decreto que lleva el número 17, ¿cierto?, que va a reglamentar entonces un programa de microradicación con reglas específicas. Y efectivamente con un enfoque basado sobre los insumos que especialmente nos han entregado las universidades, particularmente la Universidad Católica y el laboratorio, ¿cierto?, entendiendo entonces que se requiere un enfoque y una mirada distinta a la forma de actuar en estos contextos. Respecto a la versión actual de la propuesta, ¿cierto?, que se presenta hoy día, varios puntos que me llaman la atención y que me parecen muy interesantes para seguir alimentando este programa que nace, ¿cierto? Uno, me pareció muy relevante el reconocer la focalización territorial como un elemento de priorización, que ha estado ajeno históricamente a los programas habitacionales. Hoy día los programas históricamente siempre se han asentado sobre la prelación y el ranqueo de personas respecto a sus condiciones sociohabitacionales,
privilegiando entonces al individuo, todo ello refrendado, ¿cierto?, con una política asistencialista basada en un voucher o en un subsidio. Aquí hay un desafío bien importante en cómo privilegiar en base a la información que tenemos, al censo, a la información sobre la demanda que el propio ministerio maneja, hay un desafío para la capacidad de análisis y de definición sobre cuáles son los territorios prioritarios. Sabemos hoy día, sobre todo en base al censo 2017, que incluso los barrios 9x18 en algunos análisis pueden concentrar hasta un 30 o un 35% del déficit habitacional completo del país, ¿no? Así que hay una oportunidad relevante, sobre todo porque cuando uno ajusta ciertas prioridades hacia el hacinamiento, el allegamiento, es probable que el impacto en déficit sea incluso mayor, ¿no? Nosotros hemos hecho algunos estudios sobre esos indicadores y son variables absolutamente correlacionadas en cerca del 90% en impacto en déficit. Por lo tanto, lo que se haga en estos barrios va a impactar directamente en la cifra final. Eso sí requiere de elementos de transparencia, ¿cierto?, relativos a las decisiones que se van a tomar y cómo se va a priorizar la inversión. Hay un gran desafío también para la esfera pública, en el entendido de no levantar tampoco estrategias de priorización que se resuelvan, digamos, entre autoridades o a nivel político o con consideraciones que no generen la adecuada transparencia a quienes están interesados en participar de una política así. Por otro lado, queda la sensación de que este será un instrumento que en el nuevo contexto, ¿cierto?, relativo a la política habitacional en Chile, nos va a ayudar y nos va a acercar al tránsito del Estado y del Ministerio en la realización del derecho a la vivienda adecuada. La consagración del derecho en la futura Constitución, lo que es un hecho muy probable hoy día en el que hay amplio consenso, va a requerir de instrumentos que justamente tengan un enfoque y una mirada basada y con centro en las personas y en los habitantes y en sus barrios, con criterios de erradicación. Aquí, la propuesta que se plantea y lo que hemos venido haciendo, la verdad es que apunta directamente a los atributos que conforman el derecho a la vivienda adecuada, ¿no? La seguridad en la tenencia, la asequibilidad, la pertenencia, la ubicación y la localización, ¿cierto?, de las viviendas. Es decir, este es un instrumento que va a permitir al Estado de Chile, ¿cierto?, ir avanzando en cumplir un compromiso y una obligación que seguramente va a ser levantada en la próxima Constitución y va a ser un desafío mayúsculo para el Ministerio de Vivienda. Lo que sí advierto ciertos déficits en la estructura institucional del Estado como para poder abordar la integralidad que levanta la propuesta, ¿cierto? Así como con la experiencia comparada internacional que se levanta, ¿cierto? Y con las propuestas que lleva detrás, relacionada a que estas intervenciones no solamente se agotan en la intervención en el espacio público, en la construcción física de vivienda y equipamiento, sino que también en otro tipo de demandas territoriales como son la seguridad, la educación, la salud, el trabajo. Por lo tanto, ahí también se va a requerir, y espero yo, en torno a los gobiernos regionales, ¿cierto?, por fin una mayor articulación de distintas políticas de intervención en el barrio. Por otro lado, la definición del barrio como la unidad articuladora. Me parece que hay un avance ahí en una pregunta que tenemos hace mucho tiempo. ¿Dónde empieza y dónde termina un programa de regeneración en un barrio 9x18? La verdad es que la elección y la formalización y el fundamento que hay detrás de la propuesta respecto a elegir como elemento articulador al barrio y las organizaciones territoriales que allí operan, es un avance como para poder medir y dimensionar hasta dónde llega, hasta dónde debería llegar y cómo se debería articular un programa de regeneración, sobre todo en lo que va a convocar, ¿cierto?, en relación a la junta de vecinos, a las organizaciones o al comité de regeneración que se plantea aquí, que obviamente es una nueva forma de organización que ciertamente va a haber que levantar para entender la inclusión de las personas en las políticas como un valor relevante. Estamos totalmente de acuerdo y en el nuevo programa, ¿cierto?, promovemos, ¿cierto?, la mixtura en propiedad y la participación del gobierno local como actor relevante en el análisis de los territorios y en el levantamiento de la demanda y de las condiciones de potencial de densificación de los barrios. Hay una tarea bien
compleja que dar también porque va a requerir la transferencia de capacidades desde el nivel central, ¿cierto?, a los gobiernos regionales, a los municipios, con los recursos que ello significa, ¿cierto?, para que puedan levantar y ser los gestores eficaces para poder desarrollar este proceso. Hoy día tenemos un proceso y un modelo muy centralizado, ¿cierto?, en los servicios de cada región, y a su vez luego tercerizado en entidades externas que también requieren una revisión y un perfilamiento distinto, de manera que sean asistentes técnicos adecuados, ¿cierto?, y pertinentes a lo que se requiere con la intervención. Me quedan algunas dudas, ¿cierto?, respecto a cómo considerar a las personas que van a optar por preferir seguir viviendo o habitando de manera unifamiliar en los barrios, ¿no? Aquí hay una apuesta bien fuerte por densificar y ocupar la capacidad de los barrios. Sin embargo, muy probable que así como fueron concebidos, existan casos donde las personas van a optar por continuar con una lógica de la vivienda unifamiliar en lote, y ahí yo creo que también hay que considerarlo. Si bien es cierto, hay que tender a la densificación equilibrada y adecuada, nos vamos a encontrar con un público que o no tiene redes o no va a estar dispuesto, y sería complejo que un plan de intervención no los considerara o quedara como espacios vacíos sin considerar. ¿Ah? Los plazos también son un tremendo desafío, ¿eh? No me voy a detener ahí, pero los plazos completos de todas las fases abarcan 4 gobiernos, y esa es una cuestión a todo nivel bien compleja de realizar, ¿no? Así que ahí hay un desafío también de cómo darle las continuidades merecidas y requeridas para desarrollar el programa. Tengo la sensación también, y esto como penúltimo tema, de que hay una capacidad local privada también de regeneración que quizás debe ser también reconocida en un nuevo programa, ¿no? Las obras que las propias personas hacen con sus propios recursos, las ampliaciones que van a hacer, las adecuaciones que van a hacer, quizás no solamente subsidio o obras financiadas por el Estado lo que debiera estar involucrado en estos planes de intervención, sino la capacidad que tienen las personas para modificar su hábitat, y cuál va a ser el apoyo del programa y del Estado, porque lo que podría ocurrir ahí es que hubiera asistencia técnica simplemente, o incluso en un futuro acceso a créditos para poder desarrollar por su propia cuenta intervenciones por parte de la familia, lo cual también puede ser un ingrediente del programa, ¿no? Y en el tiempo incluso, ¿no? La asistencia técnica como componente base para aquellos que quieren seguir y continuar interviniendo en su barrio con sus propios medios. Y como reflexión final, evidentemente la formalidad en la tenencia de los sitios es un gran desafío complejo que va a tener que ser discutida en el próximo periodo, ¿cierto?, respecto a cómo transitar desde la lógica exclusiva de la propiedad individual a la propiedad colectiva. Hoy día yo creo que no tenemos la respuesta, y eso creo que es bueno reconocerlo, y yo creo que es un desafío mayor en relación a cómo entender que este patrimonio sobre el cual, este potencial sobre el cual obviamente podemos, como lo decía ahí Rodrigo, resolver incluso sobre un 50% del déficit total, ¿cierto? Este patrimonio también tiene que tener una mirada distinta a cuál es la tenencia de los lotes. Hoy día esa es la gran brecha: la propiedad individual, las sucesiones, los derechos. Yo creo que hay que avanzar en el reconocimiento de la propiedad colectiva como lógica, y ahí hay una propuesta de cooperativismo, ¿cierto?, en los lotes o en las copropiedades que se genera, que yo creo que es uno de los caminos que podría tender a resolver la propiedad individual privada como obstáculo. Muchas gracias, felicitarlos nuevamente, y por cierto que este es un insumo relevantísimo para que sigamos avanzando en un programa de intervención en los lotes 9x18. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Carlos, por esta muy inspiradora y estimuladora reflexión sobre esta propuesta. Ya vamos a volver sobre ello en la conversación. Ahora voy a darle el paso a Gabriel Robles, quien va a representar la mirada del gobierno local que mencionó Carlos como fundamental
para el futuro y el éxito potencial de esta propuesta. Adelante, Gabriel. Hola, Consuelo y Rodrigo, me sumo a los agradecimientos que ustedes transmitan al equipo, que siempre nos convocan para escucharnos y sobre todo para contarnos y ilustrarnos desde lo local, lo municipal. Yo para nada voy a representar al mundo municipal porque va a estar dentro del comentario eso, ¿no? Son muy diversos, incluso todos los municipios, incluso dentro de cada municipio hay miradas que no siempre tienen una línea única, ¿ya? Pero mira, de la lectura del documento yo extraigo una convocatoria, un llamado y dos preguntas o dos inquietudes que después se despliegan un poco. Lo primero que es entusiasmante para nosotros desde el municipio, desde lo local, ver esta propuesta de programa que convierte o propone convertir en política pública un hecho vivencial, o sea, un hecho del día a día, lo que vivimos en el municipio todos los días. En el fondo, se aborda el problema residencial, barrial, no solo desde la cifra y el déficit, sino que desde sus contenidos más humanitarios, podría decir, del habitar, que es con lo que nos encontramos todos los días desde los municipios. Por ejemplo, reasigna o trata de otra manera el concepto del allegamiento. El allegamiento, ya hay otro escrito al respecto, también es un potencial, porque está reflejando redes, ¿no? Redes de apoyo que existen, historias familiares, 50 años, 3 generaciones. No es solo una ecuación económica, y eso está traducido aquí y en curso de transformarse en política pública. Eso es muy potente a nuestro modo de ver. Por ejemplo, incorpora conceptos que estaban como perdidos en la discusión sobre el urbano y la vivienda, de solidaridad, de patrimonio, de diversidad, que son constituyentes de la vida barrial. Pero como digo, estaban perdidos. Entonces ver que hay una propuesta tan bien hecha, a mi modo de ver, nosotros no somos técnicos ni manejamos también las cifras y los antecedentes, pero nos da la impresión de que es una propuesta de la que podemos participar. Reconoce, por otro lado, la naturaleza original o más profunda de lo vecinal, que tiene que ver con lo poblacional. También es un término que se ha perdido, ¿no? Hay que recordar que muchos de estos conjuntos tuvieron un inicio en esto de los pobladores, en una acción extremadamente vital de una toma de terreno. O sea, la figura de partir la historia residencial, por decirlo así, y barrial, con una acción de toma, no es menor. Creemos que eso marca a ese grupo de personas permanentemente en la historia, y eso es un atributo que, a nuestro modo de ver, esta propuesta de política, de llevarlo a política habitacional, puede tomarla y convertirla en un potencial, en un elemento que lo energice, que lo lleve adelante. Y por último, en estas virtudes, digamos, de lo que nos entusiasma de este llamado, de esta convocatoria, es que estimula o llama a la sensibilidad local municipal, que yo diría que no es fácil, está bastante adormecida o preocupada de otros temas. Nuestros municipios en gran mayoría hoy día aparecen casi como una empresa que tiene que tener unos logos y que tiene que diferenciarse de la gestión anterior, y pareciera que en este trabajo tan como de mercado, ¿no?, se han alejado de las comunidades y de los vecinos que representan y que los han
los han elegido para conducirlo. Entonces, a la convocatoria nosotros desde lo municipal, insisto, no represento para nada el mundo municipal. Hablo desde lo municipal, que es distinto. Todo este tiempo lo hemos hecho así. Es muy estimulante, una convocatoria que nos entusiasma mucho, que quisiéramos poder participar en este proceso, participar de ella para llevarla adelante. Y ahora vienen las preguntas, por decirlo de alguna manera, que son dos básicamente. ¿Cuál es esa condición municipal? Estamos referidos en el documento varias veces, yo había cortado y copiado, pero no lo voy a leer ahora, pero en muchas partes un plan participativo entre el municipio y las comunidades residentes, etcétera, etcétera. Estamos convocados y mencionados en el documento varias veces, por lo tanto es absolutamente atingente y necesario preguntarse ¿de qué municipio estamos hablando? O sea, a ver, tenemos que hacer un diagnóstico de las condiciones de mucho tipo en el mundo municipal. Y por el otro lado, que también es importantísimo y urgente hacerlo, de qué, voy a usar términos que no manejo, son de otra área, pero de qué base social estamos hablando, de qué comunidad, de qué tipo de vecinos. ¿Y a qué me refiero con eso? ¿Cuál es la relación que existe? Y no la voy a responder yo, son preguntas que quedan abiertas y pareciera que pudieran ser otras investigaciones o trabajos derivados de este mismo. ¿Cuál es la relación que hay hoy día entre municipios y comunidades residentes, por decirlo así, y pobladores? No, es la misma que hace 15, 20 años atrás. Nosotros hoy día lo hemos constatado, representamos a un Estado que ha perdido bastante credibilidad y somos Estado y nos es muy difícil, más que antes, convocar sobre todo a la juventud, a las generaciones más jóvenes, convocarlas con una cierta, como digo, credibilidad, porque somos ese Estado que viene trabajando de otra manera, ¿no es cierto?, atomizando la relación con los vecinos. ¿Cuáles son las voluntades políticas? ¿Existen las voluntades políticas al interior de cada municipio o es un tema que por costumbre está depositado en los ministerios y que los municipios solo operan los programas, pero que difícilmente tienen iniciativas o representatividad en estos mismos programas o políticas? En el documento también hay algunas respuestas a eso, ¿no es cierto?, pero hay que sondear todavía. Yo no sé cuántos programas de gobierno existen en los gobiernos locales para sacar de ahí y decir aquí hay una línea preocupada de la vivienda que no sea más que aplicar los programas. ¿Cuántas oficinas de vivienda ustedes han sondeado al mundo municipal o por lo menos de la región metropolitana? Y son pocas, a mi parecer. Entonces, va a haber que trabajar con eso también, en paralelo a todo el cronograma, todas las etapas que plantea el documento. Los municipios, esto ya no es una pregunta, es una constatación, no tenemos todas las capacidades profesionales o técnicas como para abordar este tema hoy. Habrá que proponer, habrá que apoyarlas con las EP, con el propio ministerio, con la participación que aparece en el documento del GORE, ¿no es cierto?, de este gobernador nuevo, por decirlo así, con otras atribuciones, no tantas tampoco, pero que desde los municipios esperamos que se constituya en un gobierno de ciudad, no somos ciudades aisladas. Creo que ahí vamos a necesitar apoyo. Las comunidades, los vecinos y las organizaciones de los vecinos tienen dirigencias que están un poco o más deslegitimizadas. O sea, había unas prácticas voluntarias o no, que nosotros nos damos cuenta que las dirigencias de las generaciones de 50 o más años ya se están terminando y no hay interés por constituir nuevos grupos que lleven adelante las iniciativas barriales. Son contados casos. En otros encuentros de la mesa hemos conocido unos ejemplos muy particulares y excepcionales, como la Ramona, pero son especiales, son particulares. Eso hay que crearlo, y hay que crearlo
con otro modo de relación desde el gobierno local, desde el Estado, con los vecinos. Las comunidades, de nuevo, los pobladores, los vecinos, han estado por muchos años inhibidas o incluso amenazadas de ilegalidad si es que toman ciertas iniciativas que se escapan al orden, ¿no es cierto? Y yo vuelvo a decir que el origen de gran parte de estas poblaciones, de estos loteos, hayan sido por una toma. Eso fue un acuerdo social, eso no fue una iniciativa unilateral, eso fue un acuerdo social. Se dieron las condiciones para que estas personas, estos habitantes, abordaran, por decirlo así en términos más técnicos, el tema de la vivienda y del barrio de una cierta forma. Si no, no habría resultado. Ese acuerdo social hoy día felizmente aparece como en construcción, ¿no es cierto? Con los constituyentes, etcétera, pero no es lo mismo que antes, no es lo mismo. Y la representatividad, vuelvo sobre un punto, de las autoridades políticas es baja. Entonces, si se depositan muchas responsabilidades en el gobierno municipal, en el gobierno local, que estoy totalmente de acuerdo que tiene que ser, porque aquí está el contacto más directo y los problemas habitacionales y barriales tienen nombre y apellido. Eso es lo que siempre hemos dicho. No son un dato, no son una cifra, es una persona que la conocemos a sus hijos y a sus nietos. Eso es una fuerza enorme para trabajar con datos de realidad. Pero hay que armar este tinglado nuevo de relación entre la comunidad, entre los vecinos, entre el gobierno local, entre el gobierno regional y la relación también con el gobierno central y los ministerios, que nos hemos viceversa autoacostumbrados a una especie de dependencia y de demanda permanente de no ser escuchado, pero también de operar con los recursos posibles. Creo que hay que cambiar varios de esos modos de relación. Terminé con muchas preguntas que parecieran como más bien pesimistas respecto del documento y del programa, y en absoluto es así. Nosotros nos entusiasma mucho, nos da mucho camino por recorrer, serán otros en muchos casos, pero mucho camino por recorrer en un tema que lo vivimos todos los días y que este insumo de trabajo tan bien hecho nos interpela y queremos ser parte de ese proceso y poder mejorarnos para ser un buen componente de este proceso. Eso es lo que pudiera decir Consuelo y Rodrigo. Yo siempre insisto que hablamos desde fuera de lo académico y de lo estrictamente técnico, pero muy cercano a la experiencia y a la vivencia. Así que muchas gracias, nos deja muy entusiasmados este llamado. Eso. Muchas gracias, Gabriel, a ti por este retorno también tan estimulante, ¿no es cierto?, de un poco lo que yo mencionaba al inicio, como el tema de tratar de traer la vivencia de lo que significa habitar estos territorios y tanto su historia, sus potencialidades, como sus, digamos así, expectativas y aspiraciones. Pueden traerse a la política e informarla, ¿no es cierto? Que es como también es, en ese sentido, un modo distinto de querer hacer política pública, y donde esta aproximación, que quizá técnicamente podemos llamar etnográfica, pero que quiere decir entender mundos vividos, ¿no es cierto? Y eso implica a las personas como los habitantes, pero también a todo este como tinglado institucional que forma parte también de esa vida de forma más directa como la municipalidad, o a lo mejor menos directa, pero igual de central y de estructurante como es el Estado a su nivel más central. Y me queda un poco la impresión de que ambos, tanto Carlos como
como Gabriel, desde su respectiva mirada, apuntan un poco con sus preguntas y sus reflexiones hacia desafíos que son como comunes, ¿no? Que quizás nos dicen un poco o nos sugieren hacia dónde debiéramos continuar, para mí esa es como la gran pregunta que les tengo, ¿no? O sea, en el fondo, ¿cómo ustedes vislumbran concretamente los pasos que si tuviéramos que decir, bueno, ¿cómo seguimos ahora? O sea, entonces me da la impresión, por ejemplo, de que conocer mejor esas condiciones institucional relacionales sobre las cuales como que se tendría que sostener un programa de este tipo, ¿no es cierto? A lo mejor tenemos que ser capaces de conocerlas mejor y entender mejor cómo hay que contribuir a fomentarlas, reorganizarlas. Me parece muy desafiante, ¿no? Quizá podríamos hablar de gobernanza, ¿no? ¿Qué gobernanza requiere este tipo de programa en todos sus niveles, ¿no? Y en la articulación hacia adentro, por ejemplo, de las comunidades, ¿no? En esta idea de quizá pensar en nuevas formas de cooperativismo o actuales, ¿no? Que tienen que considerar la realidad contemporánea, la forma en que las personas tienen hoy en día para comunicarse, para organizarse, ¿no es cierto? Pero también entre los actores. ¿Cómo se hace esa gobernanza entre estos distintos niveles de gobierno y que parecer quizás están menos articulados o tienen este problema grave que señala Gabriel como de legitimidad, ¿no es cierto?, a todos los niveles, o sea, también los gobiernos, digamos así, comunitarios también están deslegitimados. También hay un tema ahí generacional súper importante, ¿no es cierto? Entonces, creo que ahí como que veo un meollo, ¿no? Un nudo problemático para que esto pueda llevarse a cabo, más allá del nivel como del que siempre nos hemos concentrado de las regulaciones, cómo cambiamos las regulaciones, ¿cierto? Pero aquí hay como una cosa como relacional y de confianza, de legitimidades y de articulación entre los distintos niveles de gobernanza que pareciera ser algo crítico y necesario para que este tipo de programas puedan salir adelante, salir de la marginalidad, por así decir, y volverse en alguna medida más sustantivos, ¿no? Más capaces de llevar a cabo la tarea en un nivel sustantivo mayor. Entonces, les devuelvo un poco esa pregunta, a partir de la pregunta que ustedes nos hicieron, como ustedes hacen un diagnóstico, pero también, y acá incluyo también a Rodrigo y al público que quisiera que pueda también proponernos sus preguntas y comentarios en esta última media hora que tenemos. ¿Cómo se les ocurre que nosotros, en lo que nosotros somos capaces de hacer, que es hacer digamos así, ir a los territorios, tratar de comprender y luego traducir eso en propuestas y en ideas de política para ser insumos, ¿no?, de quienes toman decisiones? ¿Qué paso debiéramos seguir, hacia dónde debiéramos avanzar para seguir en este camino que pareciera lento, pero que sentimos que ha ido dando frutos tranquilamente, ¿no?, con una cierta calma, pero a la vez eficacia? ¿Quién empieza? Quien quiera. Disculpen. Yo creo que esa es una tremenda pregunta, muy difícil de resolver. Tengo la impresión que hay dos líneas de acción. Una tiene que ver con cómo vamos diseñando normas y corriendo cercos, que es algo que hemos venido haciendo desde hace hartos años ya, esto que es lo que nos hemos concentrado en el último tiempo. Y así de esa manera entonces hemos ido corriendo el cerco del programa habitacional, de la lógica del subsidio, de los requisitos, luego de la asistencia técnica y las capacidades y los recursos para que entren nuevos profesionales, y también hemos estado concentrados en la normativa urbana, ¿no? Y hemos tenido un diálogo y una discusión respecto a cómo tensar la discusión sobre la ocupación de este territorio, cuánto conviene, cuánto no. Hay diversas posiciones, ¿cierto?, respecto a intensificar el uso o ser más conservador. Pero esa es una dimensión que todavía está como en la lógica de mover perillas, de ecualizar un modo como lo conocemos ahora. Y eso puede avanzar o no puede avanzar,
pero yo creo que lo que tenemos que ejercitar, y es lo que quizás es como el desafío que viene, y los gobiernos regionales creo que es una súper buena noticia su concreción material ya en este año, ¿cierto? Y que dice relación con pilotear de verdad, pese a que el piloteo ha sido como una dificultad, porque en algún encuentro por ahí decíamos y comentábamos que difícil es salir del piloto en este programa. Pero sí, lo que yo creo que conviene pilotear es cómo realmente ejercitar esta relación y lo que plantea Gabriel, cuál es de verdad el rol que va a tener el municipio, el rol que va a tener la oficina municipal, los cuadros técnicos, lo urbano y la capacidad de gestión de intervenciones para poder ensayar en el territorio cuáles son los requisitos que debería tener un plan de intervención. ¿Ah? Eso es lo que es, y eso ha faltado y eso no ha existido hasta ahora, porque no existe esa manera de enfocar los problemas urbanos habitacionales. Yo creo que es un súper buen momento en el cual entonces desde el nivel central, bajando por la institucionalidad de vivienda regional, pasando por el GORE hasta llegar a 1 o 2 o 3 municipios que se escojan y ejercitar junto al rol de los dirigentes y los pobladores, ¿cierto? ¿Cómo debería funcionar? Con los errores que eso pueda tener, porque obviamente va a ser ejercitar una musculatura que no existe, que está ahí por formarse, pero yo creo que deberíamos ya avanzar hacia eso. Nosotros en el programa que estamos tramitando estamos incluyendo una lógica de análisis desde el territorio centrada en las Seremi de Vivienda y Urbanismo, que necesariamente requiere un correlato en la organización y en el gobierno local. ¿Ah? Yo creo que eso hay que levantarlo y hay que ensayar a la brevedad un piloto de intervención territorializada que nos enseñe y nos muestre qué es lo que hay, cuáles van a ser los conflictos y qué es lo que hay que resolver para saltar del papel también. ¿Eh? Porque en materia de intervenciones físicas saltamos del papel a las obras, tenemos poca obra, podemos avanzar en flexibilidades, pero aquí estamos todavía en el papel, ¿no? Yo creo que ahí es un desafío inminente poder centrar en cómo debería ser un plan y la estrategia basada en las fases de la propuesta del paper, ¿cierto? Es una carta de navegación absolutamente importante como para poder seguirla directamente levantando algún plan piloto. Sí, Excelente. mira, yo concuerdo y quizás voy a decir lo mismo, pero con otras palabras o con otra mirada. Yo creo que para salir de esta relación histórica que tenemos sobre el tema de la vivienda, sobre el tema del barrio, sobre la nula intervención que tiene el poblador común y corriente sobre la ciudad, porque es nula, solo interviene la reja para adentro. Yo creo que hay que trabajar desde los dos lugares. La imagen de la pirámide no me gusta, pero desde los dos extremos. Desde la autoridad política, estoy hablando a nivel comunal, y desde el ciudadano común y corriente, desde el poblador, en simultáneo. Y con dos temas. Uno, mostrar que es posible. O sea, hay que mostrar que esto es posible. No se me ocurre cómo ahora. Nosotros siempre cuando hablábamos en la mesa 9x18, lo primero que se nos ocurría, llevemos a este grupo de vecinos a ver que en Peñalolén está parado uno de estos edificios. Hay un efecto demostrativo de que es posible. ¿Cómo puede aspirar a un mejor barrio un vecino, un poblador que nunca ha visto que es posible otra forma? Creo que hay maneras de mostrar eso, pero también hay que mostrarlo a la autoridad política, o sea, decirle, usted puede tomar este tema como un trabajo de su gestión, como un logro de su gestión, como una obligación. Y lo segundo es interpelar, o sea, interpelar de nuevo, insisto, a las autoridades políticas en las distintas bajadas. Yo concuerdo con Carlos que el gobierno regional va a ser fundamental y también una distinta relación de la Seremi o los ministerios con los municipios. Decirle, bueno, usted autoridad local tiene la posibilidad de
de conducir un proceso de mejora de sus barrios. No solo sentarse y prepararse bien para competir con otros municipios y adjudicarse los subsidios o los programas. Creo que eso es, me gusta la palabra interpelar porque es suave, ¿no? Pero tenemos ejemplos que ha resultado. El Quiero Mi Barrio, por lo menos en la comuna, tuvo un muy buen resultado. Ahora está muy debilitado. Es posible, todavía digo más que es posible, es como, queda poco tiempo, porque esas generaciones que tuvieron ese ingrediente de participación, de comunidad, de trabajo conjunto, están terminando. Yo creo que hay que hacerlo rápido, porque ellos pueden activar a los grupos más jóvenes a que es posible construir desde lo poblacional y desde lo local un mejor barrio y una mejor vivienda, y poner entonces a la autoridad política local y decirle, bueno, súbase a este barco. No sé las maneras, ¿no? Solo estoy diciendo estas cosas tan generales, pero eso. Quizá estaba pensando que, bueno, cuando nosotros iniciamos este proceso de provocación hacia municipios, hacia el ministerio y todo, era bien, me empiezo a recordar, era bien loco porque estaban allá y acá, y ahora a mí me parece preciosa esta cosa que sucede en lo que estamos ahora, porque estamos parados desde el mismo lado mirando el mismo desafío. La ciudad debe regenerarse, los barrios deben volver a mirarse en sí mismos, hay una manera de hacerlo, de alguna manera hay un cierto consenso y acuerdo que debemos avanzar y que tenemos este desafío compartido. Y que claramente nos hemos ido dando cuenta que no solo se trata de hacer casas, de hacer barrios, de hacer construcciones, sino de hacer de incorporar a la ciudadanía en estos desafíos. Entonces me parece que es muy bonito eso que pasa ahora y que estamos discutiendo desde otro peldaño, me parece. Lo segundo que me parece importante de lo que ustedes han comentado también, esta cosa, este cambio, tenemos que cambiar la manera en que hacemos política y cómo nos relacionamos. Hacemos política pública y cómo nos relacionamos. Entonces, esta idea de este nuevo trato entre el Estado y la comunidad, esta nueva manera de relacionarse, de vincularse, me parece que está como en la base del inicio. Implica probablemente no solo, como decía Carlos, ir cambiando normativa, ir cambiando articulado, ir ajustando procedimientos, sino como también señalaba Gabriela, hay que ir a ajustar el modo de hacer las cosas, hay que flexibilizar quizás mucho más la máquina, para no, ¿qué es lo que nos pasa cada vez que nos metemos en un barrio? Como que la ciudadanía es la que tiene que ajustarse a las políticas públicas que nosotros inventamos. Y más bien, quizás debería ser al revés, o las normativas, igual cosa. Quizás debería ser al revés, deberíamos soñar el barrio que queremos, y la política pública es la que deberíamos ir ajustando a estos sueños, a esta manera de relacionarse. Me parece también que hay otro tema bien relevante que tiene que ver con una cosa que fuimos descubriendo, como las escalas del trabajo. Esta cosa como reconocer como en el barrio hay una escala apropiada de intervención y que tenemos que empoderar a su comunidad, darle más protagonismo, ir a jugarnos, ir a conversar con ellos, cómo nos imaginamos juntos este nuevo barrio, este nuevo ciclo de vida, en esta experiencia, como señala Carlos, esta experiencia ya piloto de mayor escala, no piloto con experiencia atomizada, sino instalado en el territorio de alguna manera. Me parece que yo creo que nosotros empezamos a sorprendernos con la Consuelo, con el equipo, justamente con esta otra escala al interior del barrio, las intrabarriales también, estas escalas de sociabilidad al interior del barrio,
en esta especie de piezas vecinales. Entonces me parece que también dentro del barrio también hay múltiples barrios, hay múltiples miradas. A mí me parece el desafío cada vez que uno se mete más, lo encuentra más grande, que tiene más aristas, pero me parece que es cada vez un camino más ineludible. Tenemos que hacerlo, tenemos que recorrerlo. Y probablemente va a ser con incertidumbre y con no tantas claridades en muchos casos, pero sí yo diría con un cambio de actitud que me parece muy relevante. Y tenemos que seguir construyendo, ajustando programas, ajustando normas, ajustando recursos, pero sobre todo ajustando el modo de cómo enfrentamos las cosas, pienso yo. Sí, muchas gracias. Creo que hay demasiados elementos que surgen de esta conversación y que realmente nos ayudan también a pensar cómo continuar este camino. Hay un tema que a mí que lo señaló Carlos antes de que comenzáramos la reunión, o sea, el lanzamiento, y que a mí me preocupa harto y que tiene que ver con una especie, podríamos decir, de cultura o una inercia muy grande de la política de vivienda que incluso, como dice Rodrigo, a pesar de que estemos ya mucho más convencidos, un cierto grupo importante de actores de cambios y de una cierta posición y una perspectiva nueva que es bien distinta, incluso contrapuesta en muchos sentidos como se ha venido haciendo, hay una inercia muy grande y una presión también por la masividad, ¿no es cierto? O sea, por encontrar soluciones rápidas y como visiblemente efectivas y efectistas, puedo decir, a la crisis más masiva del déficit, ¿no es cierto? Y en cambio este tipo de políticas tienen un gran problema y es, como lo señalaba también Carlos cuando dijo esto se demora 3 o 4 gobiernos, que es el tiempo, ¿no es cierto? Y eso también porque justamente si queremos que sea algo que es profundo, porque implica consensos, implica establecer relaciones o fomentarlas, implica transformaciones más profundas, implica un montón de generación de confianza, de modos de hacer totalmente nuevos. Entonces, en ese sentido, tengo la pregunta quizá más a Carlos, que a lo mejor tiene esa perspectiva. ¿Qué hacer con eso? Porque realmente es una inercia muy fuerte. Hay muchas presiones que también tienen que ver con presiones de tipo financiero, de mercado, ¿no es cierto?, económicas, pero también políticas, que finalmente hacen que ya estamos todos o muchos convencidos de esto, pero a la vez necesitamos como ofrecer soluciones rápidas y visibles, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentamos esa cultura y ese conjunto de presiones y de intereses, digamos así, que están también súper asentados y que funcionan como una inercia que rema en contra de este tipo de propuestas? Sí, yo le agregaría que además hay un cambio de enfoque en ciernes absolutamente que va a ser relevante en la manera en cómo va a ser la mirada del Estado a distintos desafíos y enfoque y a la garantización de ciertos derechos que van a cambiar absolutamente de tono en el nuevo modelo en el que vamos a entrar. Yo creo que lo que estábamos planteando, ¿cierto? Como lo que faltaba, que es una mirada desde un enfoque planificado, estratégico, conlleva quizás la respuesta o una línea de respuesta hacia lo que tú estás planteando, Consuelo. Hoy día hay una serie de ventanillas abiertas donde la gente se pone, hace fila y accede una parte de ella a una posible solución. Ni siquiera hay garantía de que accediendo al subsidio puedes resolver tus problemas. ¿Ah? Y sin dejar de considerar que el subsidio es un mecanismo de financiamiento. Lo que va a existir y lo que va a tener que existir en adelante es la mirada desde una lógica planificada o estratégica. ¿No? En otros países, ¿cierto? Ustedes bien lo investigaron, lo que existen son planes de intervención respecto a los déficits urbanos habitacionales, estrategias nacionales respecto a cómo afrontar una problemática definida. ¿No? Y dentro de esa lógica,
Yo creo que cabe que Chile haga un análisis de cuáles son sus problemas urbano-habitacionales, pero de manera comprensiva. Hoy día miramos el déficit y miramos ciertas cuestiones sobre las que ya sabemos bastante, ¿cierto? Pero lo que falta es pasar a una estrategia sobre cuáles van a ser las intervenciones en las que un modelo como este va a tener su dimensión particular. Comentábamos al principio, lo que tú te referías es que hoy día el debate tiende a monopolizarlo la mirada productiva. ¿Cuántas viviendas hay que hacer? ¿Quién las va a construir? ¿En cuánto plazo las vamos a construir? Y ciertamente yo creo que el debate no tiene que ver con cuál de todas estas estrategias vamos a elegir, sino cómo las vamos a desplegar todas para apuntar hacia el mismo objetivo. Y en ese sentido, la microradicación o la regeneración de barrios tendrá una dimensión que tendrá que estar planificada y dimensionada en alguna estrategia definida a un plazo X, ya sea una administración, dos administraciones, como lo que corresponda. En algunos países hay planes quinquenales, donde cada gobierno tiene que ir levantando, ¿cierto?, la estrategia del periodo, las metas y objetivos. Aquí nos plantearemos, y será, no sé, reducir el déficit por allegamiento en un X porcentaje en tal periodo, y eso ya es una postura y una estrategia. ¿Ah? Más allá de la discusión de cuál es la estrategia a seguir, ¿no? Lo peor que nos podría pasar es que existieran los partidarios de la masividad, porque hay que construir rápido, versus los partidarios de la intervención en microescala o en acupuntura, como le llaman algunos, ¿cierto? Yo creo que hay que dimensionar la estrategia y si miramos a largo plazo, ¿cierto? Vamos a tener las debidas dimensiones de cada estrategia. Yo tengo la sensación de que habiendo la oportunidad de alrededor de atender a un tercio del déficit, por lo bajo, entonces la estrategia y los recursos no deberían estar apuntadas a menos de un tercio de las estrategias en la microescala, ¿ah? Y en la regeneración de los barrios. O sea, por lo menos los programas deberían apuntar hacia allá. Y hoy día, por ahí aparecía en una lámina, ¿cierto? Es como el 1% la representación de este tipo de estrategia en la política global. Ahí hay una cuestión que dimensionar de nuevo y plantearse objetivos ambiciosos y concretos. Sí. Ujú. No sé si alguien quiere comentar algo más sobre este punto o abro la Solo un pregunta. Sí. pequeño paréntesis. Yo creo que ya, o sea, somos conscientes de que hacer las cosas de manera rápida y masiva para justamente enfrentar estos desafíos puede generar grandes equivocaciones y que tienen también grandes costos económicos y sociales posteriores. Entonces yo creo que justamente hay que revertir esa línea o esa mirada como que vamos a solucionar rápidamente un problema y tenemos que, a mí lo que me gusta del tema de la regeneración, que uno lo que pone es una mirada de proceso, ¿no? Y una mirada de largo aliento, que implica también hacer mejor las cosas más efectivamente, pero no en el corto plazo, sino tiene que ser en el mediano y largo. Uno instala un proceso en un territorio de trabajo mancomunado y articulado. Y obviamente, como dice Carlos, tiene que ser con un plan, con una estrategia general, dentro de un marco general. Pero me parece que el diálogo del plan nacional con el plan metropolitano, con el plan comunal, con el plan barrial, tienen que dialogar, generar. Entonces, podemos empezar justamente a sembrar la posibilidad de que la gente sueñe efectivamente en que puede dar solución a sus problemas habitacionales, pero no de una manera así como de llave en mano, como es lo que uno pensó, sino un proceso que uno empieza a instalar en un territorio en que la comunidad es un actor súper relevante y probablemente como Estado hay que estar atento a que eventualmente la estrategia o las modalidades van a tener que ser ajustadas por justamente por las solicitudes desde la comunidad o el trabajo en el territorio mismo. Entonces me parece que por ahí va un poco una pista por donde, cómo comprender este desafío de una manera no inmediatista, no de un periodo de gobierno, sino una manera en un formato más procesual. Uh-huh. Sí, yo estoy muy de acuerdo con esta idea que señalaba Carlos de que
finalmente de lo que se trata es como de ir incrementando como el abanico, ¿no es cierto?, de ir hacia una diversificación, porque el problema no ha sido quizá en sí ese tipo de política, sino que ha sido como su estandarización, ¿no? O sea, el hecho de que es lo único posible, y por lo tanto lo que va apareciendo frente a esa oferta muy monopólica es todas las realidades que chocan contra ellas, ¿no es cierto? Es decir, que no se ajustan, para las cuales no es una solución, sea que eso implica finalmente un rechazo, un no interés, ¿no?, de ciertos grupos de la población por esta política, o bien personas que acceden a ella, pero se ven finalmente afectados más negativa que positivamente por esa política, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, ir hacia esta diversificación, ir a este pool de soluciones distintas, ¿no es cierto?, para territorios diferentes, para situaciones, incluso dentro de un mismo territorio, como señalaba al inicio Carlos, cuando decía, bueno, ¿qué pasa con las personas que quieren mantener en el fondo una vida unifamiliar dentro del lote? O sea, también, también hacia el interior de esos territorios tenemos que encontrar soluciones que abracen esa diversidad, ¿no? Y ese es como el gran desafío, y quizá agrego otra, que sería como en el fondo también la diversificación en el tiempo, que es lo que hemos dicho, ¿no es cierto?, esta crítica a la idea de la vivienda definitiva, y acá incluyo también todo eso que hablaba Carlos de la autoconstrucción, ¿no es cierto? O sea, cómo también incluimos acá esas prácticas de autoconstrucción, y entender que el proceso también de la vivienda social como un proceso, no como que una solución dada en un determinado momento de la vida no necesariamente va a servir para todos los momentos del ciclo de vida, ¿no es cierto?, sino que también el entrar en el camino de la vivienda social sea también un camino procesual, dinámico, que permita adaptarse, acompañar esa vida, y no finalmente encerrarla y limitarla, ¿ya? Tengo una pregunta del público, de Gustavo Valdés. Muchas gracias por aportar. Voy a leerla. Dice, si una de las escalas relevantes es la comunidad habitante del barrio, ¿cómo se plantea la delimitación en términos de trama, relaciones sociales, etcétera, de lo que sería el barrio? Nos dice para quién es la pregunta. Me imagino que podría ser, por ejemplo, para Rodrigo o para Carlos, que han pensado concretamente traducir esto en propuestas y cosas más específicas. Obviamente que es una pregunta dificilísima. No sé si tiene respuesta. Eh, Carlos, Rodrigo. Carlos, parte tú. Bueno, Gabriel también, porque creo que tiene harto que decir de qué es lo que es un barrio. Muy cortito, porque yo creo que la respuesta va ahí en la línea del paper, ¿cierto? Pero se propone ese catastro que mencionaba Rodrigo, yo creo que es un gran insumo, porque tampoco yo creo que haya que centrarse o perder, digamos, la energía en la delimitación exacta antes de pasar a intervenir, porque probablemente hayan planes que involucren más de un barrio, que tengan alguna lógica parecida. Por ejemplo, hoy día la intervención que hay en Peñalolén es la Hormiga y la Faena. ¿Ah? Entonces, perfectamente pueden haber dos territorios similares incluidos y que pueden tener orígenes distintos, pero tienen semejanzas que los hacen, digamos, objetivo de una misma intervención. ¿Ah? Sin prejuicio de contradecir lo que decíamos recién, de que saltar después sobre el barrio requiere otra escala, pero sí perfectamente pueden haber ciertas articulaciones en dos o tres barrios vecinos que comparten algún origen. Por lo tanto, yo creo que generar ese cadastro, que en algunos casos puede tener ciertas limitaciones o relaciones un poco ambiguas, porque no están zanjadas en ninguna parte, o sea, uno no va a una oficina y saca un certificado que dice este es el barrio, es muy complejo, la información muchas veces es antigua, está perdida. Yo creo que es muy necesario hacer ese levantamiento para conocer el territorio y ver cuáles son sus características. Sí, ¿Gabriel o Rodrigo? Cortito, yo creo que ahí también hay distintas miradas. Concuerdo con la mirada más flexible de Carlos, en realidad a delimitar polígonos precisos, excluyentes de la intervención, me parece que no corresponde. Lo que hay que tener una mirada, yo diría, más integradora. Incluso delimitado el barrio, hay fronteras entre barrios, y esas fronteras son compartidas.
como un problema común, de alguna manera. Entonces, a mí me parece que, y por otro lado, para ponerlo también más en discusión, al interior del barrio hay muchos barrios también. Hay muchas miradas distintas, cada generación incluso mira su barrio de manera distinta, en cada grupo generacional. Entonces, a mí me parece que no hay que tratar de simplificar el problema ni el diálogo, sino que justamente tiene esta complejidad y tiene esta riqueza, y que no es mirarlo como un problema, sino como una característica del trabajo territorial. Sin duda que cada barrio tiene su origen. Fue hecho en una época, la gente se tomó un territorio, después fueron regularizados, fueron a buscar agua al pilón de la esquina en conjunto, armaron comunidad, armaron mingas para ayudarse a hacer las casas, etc. Entonces hay también una historia colectiva que hay que reconocer también en estos procesos, y probablemente también el tiempo vaya cambiando. Entonces también yo apostaría por no los límites definidos, no con una precisión, pero sí teniendo base una escala, que es la escala del barrio, es mirar hacia afuera y mirar hacia adentro. Gabriel. Sí, mira, muy corto. Yo creo que la experiencia que hemos tenido es ejercitar una participación real. Nosotros las veces que hemos tenido ejercicios de participación en distintos ámbitos, Pladeco, plan regulador incluso, siempre nos sorprendemos porque temas que para una mirada un poco desde afuera son complejos y como con poca solución, el vecino un poco como que nos dijera, oiga, de eso no se preocupe. O sea, hay distintas dinámicas que aplican los distintos barrios, por volver sobre lo mismo, de unidades por manzana, unidades por el origen. Tenemos la Frey, tú conoces el caso, Rodrigo, que son 4 orígenes distintos y todavía después de 30 años se identifican de esa manera, y el otro, que es una tremenda población, sin embargo es unitaria. No podemos aplicar modelos únicos para una realidad que es muy diversa. Y creo que una herramienta, no es la única por supuesto, pero una herramienta básica, y la hemos aprendido estos últimos 2 años, es escuchar. Hemos escuchado en este último tiempo personas que nunca habían hablado en su vida y nos han dicho cosas muy impresionantes. Creo que en este tema también hay un ejercicio, insisto, no es el único ni mucho menos, pero que sí hay que hacer de ejercitar la participación real y escuchar lo que ahí se dice. Eso. Muchas gracias. Sí, para cerrar, porque ya llegamos al tiempo y no nos queda más tiempo para más preguntas, pero creo que tenemos muchísimos nuevos elementos para seguir pensando. Efectivamente, esta idea de que finalmente la pregunta de qué es lo que delimita un barrio, pero no solo un barrio, porque como vimos, la idea es como que hay varias escalas que hay que considerar, ¿no es cierto? Y en el fondo esa delimitación es parte del proceso mismo de aplicación del programa en un territorio, ¿no es cierto? Entonces eso es algo emergente, y sí aparecen estas nuevas escalas como la escala de la pieza vecinal, ¿no es cierto? Que es como un poquito más chica, más emergente, la escala del lote o de las relaciones de las configuraciones de casa, en fin. Creo que lo interesante es pensar que estas distintas escalas no son unidades cerradas, ¿no es cierto? No son unidades predefinidas y fijas, sino que hay que entenderlas en su propio dinamismo, en cada una de las realidades, en el momento en el que están, y entender la relación entre ellas y pensar ahí, de acuerdo a cada caso, cómo hay que delimitarlas y cómo hay que situarse con respecto a esas distintas unidades de análisis para la intervención y la regeneración, ¿ya? Muchas gracias tanto a nuestros invitados. De verdad ha sido un espacio muy rico de conversación que nos da estímulo para seguir adelante. Muchas gracias a ENA, al Anillo, por darnos esta oportunidad de relanzar, digamos, este documento, y también, bueno, a todos quienes participaron en la organización y a nuestro público actual, y al que esperamos que se una después con el link de la grabación de esta actividad que vamos a también enviar por distintos medios, ¿ya? Así que eso, muchas gracias y espero que sigamos conversando. Gracias a ustedes. Gracias, Consuelo. Que estén muy bien. Luego. Seguimos en contacto. Gracias.
Chao. Seguimos en Chao, contacto. modelos. Chao, chao. Muchas gracias a todas y todos.